Muy buenas noches. Qué privilegio encontrarnos nuevamente en una sesión más de la serie Creer. El día de hoy vamos a continuar con este proceso de 30 semanas en el cual estamos semana a semana estudiando temas que son fundamentales de la vida cristiana, nuestras creencias, nuestras prácticas y las virtudes del carácter que tenemos que desarrollar. Por eso es que el lema es pensar, actuar y ser como Jesús. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del estudio bíblico. El estudio bíblico personal y el estudio bíblico en comunidad, en iglesia. Pero vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias porque nos permites reunirnos a través de esta plataforma y a través de este recurso de la tecnología para estudiar tu palabra. Bendícenos, edifícanos, desafíanos, háblanos y transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La pregunta es, ¿cómo estudio la palabra de Dios? Evidentemente, la respuesta podría ser muy, pero muy amplia. Hoy quisiera mencionar algunos aspectos fundamentales acerca de este tema. En primer lugar, la verdad, la creencia que sustenta esta sesión de la serie Creer, dice así: estudio la Biblia a fin de conocer a Dios y su verdad y encontrar dirección para mi vida. Por eso estudiamos la palabra de Dios, para conocer a Dios a través de su palabra que ha sido revelada a nosotros, la cual contiene su verdad y en la cual podemos encontrar dirección para nuestra vida cotidiana. El versículo clave de este tema es Hebreos 4:12, que dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es que la forma fundamental en que Dios se revela a sí mismo y declara su verdad para nosotros hoy es mediante su palabra. Quisiera que reflexionáramos a través de la palabra del sembrador. Les compartimos un video de la Biblia del Evangelio de Lucas, capítulo 8, donde Jesús nos narra esta parábola, producido por Lumo de manera excepcional. Disfrute de este video y reflexione en el contenido de la palabra de Dios dramatizada. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada, y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que, al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó,
Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Quisiera retomar el tema en el versículo 15, que dice: pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. No podemos interactuar de manera correcta con la palabra de Dios sin que ésta genere una transformación en nuestra vida, sin que ésta produzca cambios en nuestra vida y nos invite a caminar en la voluntad de Dios y llevar una vida cristiana fructífera. Dios quiere que tú y yo, al escuchar atentamente su palabra, al ponerla en práctica, demos mucho fruto para su honra y para su gloria. Estudiemos la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice: no se contenten con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Lamentablemente, tenemos que reconocer que muchas veces en nuestra vida nos contentamos, nos conformamos con escuchar la palabra, lo cual es muy bueno porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero tenemos que ir más allá en nuestra vida cotidiana para dejar de engañarnos. Ser oidores olvidadizos de la palabra no produce nada. Tenemos que llevarla a la práctica. La palabra tiene que ser una guía para nuestra vida cotidiana en todas las facetas de nuestro diario vivir. Llevemos la palabra a la práctica y no nos conformemos con escucharla solamente. Por eso es que hay algunas partes elementales en nuestra interacción con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a oír la palabra de Dios, que es escuchar con atención el mensaje que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Tenemos que leerla atentamente, no leerla para cumplir con un requisito, un checklist en un plan de lectura bíblico, lo cual es bueno, pero tenemos que leerla con atención, porque es viva y es eficaz y es poderosa y Dios nos puede hablar cada vez que interactuemos con su palabra. Dios nos va a hablar y nos va a desafiar. Por eso es que en el desarrollo de estas sesiones hemos tratado de poner recursos en las manos de ustedes, como un libro para complementar esto, videos de ayuda para el estudio bíblico, y hay herramientas. Acérquese, pídalas, porque necesitamos aprender a leer con atención y escuchar con atención lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Tenemos que aprender a escudriñar, a examinar a fondo y meditar la palabra, que es pensarla, razonarla profundamente. Y al final de cuentas, parte de la práctica de la palabra tiene que ser compartirla, darla a conocer con otras personas. Creo firmemente que hay 3 pasos elementales. Alguien podría añadir uno cuarto, pero
Cada vez que leamos porciones de la palabra, no importa si son extensas o cortas, observemos bien qué dice el texto bíblico. ¿De qué habla? ¿Cuál es su contexto? Aprendamos a interpretar qué fue lo que quiso decir el autor bíblico inspirado por Dios. ¿Cuál era el mensaje de Dios para los receptores de ese mensaje? ¿Y qué es lo que quiere decir esa palabra para nosotros hoy? ¿Cómo la podemos poner en práctica? Porque estudiar la palabra y no aplicarla nos hace oidores olvidadizos. Y Dios quiere que tú y yo seamos hacedores de la palabra. Tenemos que aplicarla. Observemos bien el texto bíblico. Tratemos de interpretarlo conforme a la sana doctrina, no conforme a nuestras propias ocurrencias. Estas son cosas que uno aprende con el pasar del tiempo y uno se ejercita en el estudio de la palabra de Dios. Pero siempre tenemos que decirle, Señor, muéstrame cómo quieres que ponga en práctica lo que hoy me hablaste. ¿Qué áreas de mi vida tienen que ser transformadas? ¿Qué cosas debo dejar de hacer y qué cosas debo empezar a hacer para agradarte, para honrarte, para hacer tu voluntad? Observa, interpreta y aplica la palabra de Dios. Es una aventura maravillosa. Leo nuevamente Lucas 8, verso 15. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Producen una buena cosecha. Josué 1.8 en la traducción en lenguaje actual dice así: nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica. La lectura de la Biblia, el estudio profundo de la palabra de Dios, la meditación en ella y la vivencia práctica de ella son claves para tener una vida cristiana exitosa. Y es que cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando interactuamos con ella, cuando prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir, nuestras vidas serán definitivamente transformadas. Y Dios quiere transformarnos a través de su palabra. Recordemos cuál es el propósito de la palabra, según le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. En 2 Timoteo 3:16, la primera parte del versículo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y cuál es su propósito? La siguiente parte del verso 16 y el verso 17 dicen: y útil para enseñar. La palabra es útil para enseñarnos, para reprender, para reprendernos, para corregir nuestro caminar y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, usted y yo, llamados a servirle a Él, a vivir para Él como parte de su iglesia, esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, reprendernos, corregirnos e instruirnos para que como siervos de Dios, personas llamadas a servir a Dios, estemos enteramente capacitados para toda buena obra, para una puesta en práctica de la palabra conforme a la voluntad de Dios, que incluye el servicio cristiano. Porque Dios quiere que le sirvas, que vivas para Él, que te entregues para Él. Es importante recordar que al estudiar la palabra de Dios tenemos que tener la disposición a obedecerla. Entonces la obediencia a la palabra
es fundamental para que nuestra vida sea transformada. Porque ya sí sabemos que es útil y que la palabra tiene ese poder para penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos invita a moldear nuestra vida, nuestro carácter, a enseñarnos, a corregirnos, a redireccionar nuestro andar diario. Tenemos que estar dispuestos a obedecer la palabra. Jesucristo dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Tenemos que aprender a afirmar nuestra vida en la palabra de Dios. Te invito a que actúes de manera sensata y dejes de vivir como te da la gana. Y empieza a poner tu vida en el fundamento que es Cristo y hacer su voluntad conforme a su palabra. Afírmate en la palabra. Afírmate en la palabra. En Lucas 6:47 Jesucristo dijo, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Voy a decirles a quién se parece la persona que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Que viene a los caminos del Señor, que reconoce a Jesús como Señor de su vida, como su Salvador, que trata de honrar a Dios, que escucha la palabra y la pone por práctica. No siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de ella. ¿Y como quién es esta persona? ¿Como quién somos llamados a ser? Entonces Jesús pone este ejemplo. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Dios quiere que seas como esa persona prudente, que además de haber empezado una relación con Él, prestes atención a su palabra, la escudriñes, la estudies, la leas diariamente, día y noche. Medites en ella y procures vivirla, practicarla, ponerla en obra en tu diario vivir. Afirmemos nuestra vida sobre la roca. Pongamos un cimiento firme para poder permanecer, para poder perseverar, para poder ser constantes y que cuando vengan los embates de la vida, las tormentas de la vida, podamos seguir firmes sobre la roca, que es Cristo, Jesús, nuestro Señor. Recordemos, estudiamos la Biblia a fin de conocer a Dios y su verdad y para encontrar dirección para nuestra vida cotidiana. Dios está dispuesto a hablarnos todos los días a través de su palabra. Te invito a que interactúes con ella, sabiendo que ha sido inspirada por Dios y que es útil, Y como dice el versículo clave de esta sesión, sabiendo que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe quiénes somos, cómo actuamos. Ante Él no podemos
aparentar, porque nos engañaríamos a nosotros mismos, fingiendo ser quienes no somos. Yo te invito para que decidamos relacionarnos de manera correcta con la palabra de Dios. ¿Qué te parece si terminamos orando? Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque nos has dado tu palabra como una herramienta poderosa y útil para nuestra vida, porque ella es viva y es eficaz, tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Perdónanos si hemos sido negligentes en el estudio de la palabra. Perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y ayúdanos a desarrollar disciplinadamente el hábito de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quisiera invitarte a que continúes estudiando la palabra. Estas sesiones son apenas una pincelada de lo que cada tema implica. Si quieres repasarlas, recuerda que quedan acá en esta página de Facebook o quedan en nuestro canal en YouTube. Pero si deseas conocer más acerca de la palabra, más de los materiales de esta serie, comunícate con nosotros. Nuestro deseo es servirte. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que te dé paz. Que supla todas tus necesidades. Y ten la seguridad que Él estará contigo en todos tus caminos. Nos volvemos a encontrar en la próxima sesión de la serie Creer. Que Dios te bendiga.